Hola a todos nuevamente. Empezamos hoy nuestra clase 3 de visualización de la información. Hoy nos vamos a centrar en un tema que es central en la materia, que es el tema de las consideraciones para el diseño de vistas en la visualización de datos. En particular, la temática que nos convoca hoy está relacionada con el tema de la disposición de la información para determinados casos particulares que vamos a ir viendo, y vamos a dejar para más adelante el tema de diseño de vistas, validación y de reglas y heurísticas. Nos basamos en este libro, que es de una autora muy conocida, Tamara Manzner, Visualization, Analysis and Design, que está a disposición. Tamara dice: el diseño de visualizaciones está lleno de relaciones de compromiso y la mayor parte de las posibilidades en el espacio de los posibles diseños son inefectivas para tareas en particular. Por lo tanto, validar la efectividad de un diseño en particular es algo que es al mismo tiempo necesario, pero difícil. Los diseñadores de visualizaciones tienen que tener en cuenta tres tipos diferentes de recursos limitados: las limitaciones de las computadoras, las limitaciones de los humanos y las limitaciones de las pantallas. El uso de la visualización se puede analizar en términos de para qué la necesita un usuario, cuáles son los datos que se están mostrando y cómo se diseña el dialecto o la metáfora en particular para este propósito. Bueno, en esta clase vamos a ver los primeros temas relacionados con la disposición de la información en una vista, o sea, cuál es la información que vamos a colocar y cuál va a ser la vista que vamos a elegir, la representación específica en la cual vamos a colocar la información que se va a visualizar. En este punto es importante tener en cuenta otra limitación más del espacio. Nosotros ya sabíamos que el espacio es de todas la variable visual, el atributo visual que es el más preciado por ser el más preciso y al mismo tiempo el ser el más escaso. Sin embargo, ahora vamos a agregar otro elemento más, que es que cualquiera sea la metáfora que estemos utilizando, sea color, sea textura o lo que sea, esa representación va a estar dispuesta en la vista y por lo tanto va a estar utilizando el espacio de la vista, y por lo tanto de alguna manera se va a generar en ese uso del espacio algún tipo de organización cognitiva en la persona que lo ve. Y ese tipo de organizaciones puede ser o bien algo que colabora con el mensaje que queremos representar, o puede generar percepciones equivocadas o percepciones indeseadas. Respecto al armado de vistas, podríamos agrupar por naturaleza a los datasets en tres grupos: los datos tabulares, los datos espaciales y los datos que se basan en estructuras al estilo árboles, grafos o redes. ¿Qué es lo que diferencia a estos tres tipos de datasets? Bueno, en los datos tabulares yo ya seguramente obtuve un dataset o procesé un dataset luego de haberlo curado, de haberle hecho manging y wrangling, de manera tal de que está agrupado de una manera rectangular, como si fuesen matrices, como si fuesen tablas o relaciones en lenguajes relacionales. Y por lo tanto, si bien es muy posible que en ese dataset algunas variables ya sean las independientes y otras las dependientes, eso para nosotros no representa una diferencia, no representa ningún tipo de modificación, porque, bueno, la naturaleza del dataset nos permite negociar cuáles van a ser las variables dependientes y cuáles van a ser las variables independientes a la hora de visualizar. No estoy diciendo que esto sea correcto, simplemente estoy diciendo que esto es posible. Es algo parecido, por decirlo muy crudamente, a lo que ocurre cuando tenemos una tabla y no sabemos cuáles son las variables dependientes o independientes y empezamos a hacer minería de datos para descubrir ese tipo de estructuras o ese tipo de relaciones. Y muchas veces esto que estamos diciendo es específicamente la tarea de los analíticos visuales. Cuando utilizamos la visualización para hacer análisis exploratorio, entonces de esa tabla elegimos algunas columnas como variables independientes, elegimos otras columnas como variables dependientes,
elegimos una vista adecuada, exploramos y vemos si estamos descubriendo algo que sea interesante. Esto se diferencia de los datos espaciales porque en los datos espaciales las variables independientes son variables espaciales y no se pueden negociar. Hay veces que estas variables espaciales son espacio físico, del mundo físico, hay veces que son variables abstractas de algún espacio que está siendo geometrizado por alguna razón, como por ejemplo los espacios cromáticos de los cuales estábamos hablando. Pero bueno, esos espacios son los que contienen las variables independientes y las variables dependientes se subordinan a esa organización. Y finalmente, en lo que es árboles, grafos, redes, no tenemos ningún tipo de organización geométrica, o si tenemos una geometría, no es una geometría con una métrica, con distancia, ese tipo de cuestiones, sino que más bien el interés es poder representar jerarquías, relaciones de orden, relaciones de transitividad, ese tipo de cuestiones. Y por lo tanto, el concepto de variable independiente en este caso no es del todo adecuado. Bueno, respecto a los datos tabulares, si bien claramente son el caso más sencillo, tampoco es que uno tiene un dataset tabular, aprieta un botón y obtiene la vista con una visualización efectiva, porque básicamente la dificultad más grande está relacionada con la dimensionalidad con la cual podemos hacer una representación. Por ejemplo, tenemos aquí estos tres dibujos, estas tres visualizaciones que se basan en metáforas bien conocidas. En la primera, por ejemplo, tenemos un scatterplot parecido a los que ya hemos visto, donde, bueno, cada dato de la tabla está representado con una esferita y, por lo tanto, uno puede suponer que el x, y, z del radio de la esferita está representando tres de las variables dependientes de ese dataset. ¿Sí? Ya sabemos que estos son datasets que van de 1n a una determinada cantidad q, en este caso 3q o 4q. O sea, tenemos una variable independiente nominal, que es el tag que tiene cada dato, la etiquetita, y tres variables que representan el x, y, z, en realidad 4, porque a su vez cada esfera tiene un diámetro y por lo tanto hay una cuarta variable cuantitativa que está siendo representada. Como agregado adicional, a este gráfico le han agregado algunas características que intentan facilitar su lectura y reducir el error. Por ejemplo, sobre los planos principales están proyectados los centros de las esferas como para poder anclarlo. Hacia el plano inferior hay una línea que va del centro de la esfera hacia el lugar donde está proyectado el centro de la esfera, de manera tal de que se puede identificar dónde está. Se le ha agregado una transparencia de manera tal de que se pueda ver a través de las esferas y se puedan medir con un poco más de cuidado los diámetros de las mismas, a pesar de que estén ocultas por otras. Todo eso, bueno, intenta minimizar el error que se comete con la perspectiva, con la cara oculta, que lo que está por delante oculta lo que está por detrás. Pero bueno, ya nos imaginamos que a esto le podríamos agregar color y representar una variable más, entonces tendríamos un gráfico que va de 1O a 5Q, mucho más que eso no vamos a poder hacer. Vamos a necesitar otro tipo de metáforas para datos tabulares que tengan más dimensionalidad que esta que tenemos acá. Bueno, el gráfico del medio, la visualización es bastante clara. Nos damos cuenta inmediatamente que tenemos dos variables independientes que son como mínimo ordinales. Puede llegar a ser que sean nominales o que alguna sea nominal y que el color de alguna manera esté buscando romper la percepción de que hay un orden en alguna de las variables independientes. Y el valor de la variable dependiente es cuantitativo, o sea que uno puede llegar a decir que este es un gráfico que va de 2O a 1Q. También está claro que esto no escala mucho, o sea, podríamos tener muchos valores para las variables
independientes y por lo tanto el gráfico se extendería, pero no podríamos hacer crecer más la cantidad ni de variables independientes ni de variables dependientes porque ya es como que la vista hace tope. Finalmente, a la derecha tenemos este gráfico que es bastante común, sería un gráfico que va de una variable cuantitativa que es el tiempo a otra variable cuantitativa. Como la variable independiente es la misma, están articulados y se pueden representar con una misma variable independiente, y eventualmente hay un valor ordinal que está representado con un color para poder identificar a qué corresponde cada una de las series. Sí, esto es, si ustedes me permiten, son cosas que quien más, quien menos, utilizando Excel, utilizando StatGraph, utilizando alguna de las bibliotecas gráficas de R o de Python, se puede hacer fácilmente, ¿sí? Este sería, digamos, nuestro punto de partida, nuestro horizonte. Cuando tenemos cosas que son más complicadas, tenemos que empezar a manejar otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, un dataset muy común de datos tabulares es cuando tenemos que la tabla está representando poblaciones, o nuestro interés no es pensar a la tabla como un conjunto horizontal de registros. No estamos pensando como que cada celda de la tabla, cada fila de la tabla es un registro, sino que nos interesa visualizar al mismo tiempo cómo son las columnas de la tabla como poblaciones. Entonces tenemos a la derecha el famoso gráfico de caja y bigote de Taki, que está pensado para hacer una representación no paramétrica, donde tenemos el rango intercuartil y la mediana, y eso nos permite representar cosas muy, muy rápidamente, o sea, dependiendo de lo que estemos queriendo ver, nos podemos dar cuenta cuando alguna de las distribuciones es mejor para eventos repetitivos o cuando es mejor para un caso único. Cuando yo tengo que minimizar o maximizar alguna variable, rápidamente viendo este gráfico puedo hacer ese tipo de diferencias visuales. Si nuestro objetivo fuese tener una representación paramétrica, tenemos esta otra representación que está a la izquierda, que se conoce como violin plot, o sea, como ploteo o gráfico de violines, donde, bueno, la astucia está en hacer una representación especular de la pseudo-gaussiana o cuasi-gaussiana de la distribución. No sabemos si estas son las distribuciones de los datos o hubo primero un ajuste paramétrico de los mismos y lo que estamos viendo es parte de la gaussiana, porque bueno, las gaussianas van de menos infinito a infinito, parte de la gaussiana, supongamos del 1% al 99% de la población, con el ajuste a los parámetros estadísticos, y eso se hace especular, o sea, tenemos una parte que va para arriba y otra parte que va para abajo, y eso le da la formita a cada uno de los violines, como los llaman, de esa manera, y eso nos permite entender un poco mejor cómo es la distribución que si tuviésemos solamente la parte superior de las curvitas. Bueno, cuando tenemos uno nominal a n variables cuantitativas, más de 5, ya sabemos que los scatterplot no escalan, entonces conviene utilizar coordenadas paralelas. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos un dataset que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables independientes cuantitativas y una séptima nominal, que es si en este caso el auto que se está representando es europeo, japonés o norteamericano. ¿Sí? Acá lo que está representado son parámetros que tienen que ver con la calidad de los autos. ¿Sí? La cantidad de millas por galón que ejecuta, la cantidad de cilindros, el desplazamiento, la cantidad de caballos de fuerza, el peso, la aceleración, bueno, ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces uno mirando esto rápidamente puede tomar decisiones y ubicar determinados efectos o determinadas calidades. Y aparte, bueno, una cosa que es muy importante y que en los scatterplots se hace muy difícil es
Si yo tuviese una herramienta accionable que me permitiese pintar los datos que están dentro de un intervalo, lo puedo hacer visualmente y hacer que eso visualmente se destaque, que se pinte de alguna manera o que se ilumine. Eso hacerlo en un scatterplot es realmente muy, muy difícil. Bueno, si tenemos 1Q a NQ, o sea, si nuestra variable independiente es cuantitativa también, tenemos los string graphs, que de alguna manera nos están permitiendo representar. En este caso, esto está sacado de Spotify, es el estilo o el tipo de música que se está haciendo escuchada, que se está transmitiendo por streaming a lo largo del tiempo. Están utilizando colores para ubicar el tipo de música, más o menos, ¿no? Porque aparece Sigur Rós y Radiohead cerca de Daft Punk, no sé si estoy de acuerdo con eso, pero bueno, básicamente esto nos permite hacer una representación bastante rica, con cantidades muy grandes de información y que, digamos, visualmente es muy clara. Es muy fácil hacer exploraciones y sacar conclusiones en forma visual, pero con las técnicas que nosotros conocíamos antes de empezar a hacer la materia, esto sería prácticamente imposible. Bueno, hay veces que necesitamos representar datos matriciales, necesitamos representar datos como el de este histograma en el medio que teníamos acá, pero necesitamos representar los valores no utilizando la tercera dimensión y alturas, con todos los problemas que ya sabemos que eso tiene respecto de la perspectiva, respecto del factor de mentira, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos utilizar color, este tipo de visualizaciones que tenemos acá, que es representar a la matriz como vista desde arriba, donde las variables independientes son el ancho y el alto, y a la celda, en vez de representar el valor, la represento con un color en una escala de un mapa de calor. Hay veces que se combinan estas dos cosas, ahora vamos a ver un ejemplo, y tengo el dato cuantitativo y tengo el dato presentado con un color que de alguna manera nos permite mejorar. En este gráfico, además, se agregó también una estructura que la vamos a ver más adelante cuando veamos árboles, que es el dendrograma, que básicamente nos está diciendo de qué manera fue particionado este espacio para algún tipo de tarea, seguramente de clustering o algo relacionado con aprendizaje de máquina. Volviendo a los datos matriciales y volviendo al mapa de calor, hay veces que esa representación, utilizando otro tipo de escalas, ¿sí? Se ve claramente que esta escala que tenemos acá, esta paleta que tenemos acá, es muy diferente y está pensada de manera tal de que, por ejemplo, covariancias caigan rápidamente dentro de categorías, y esas categorías rápidamente nos permiten identificar en este gráfico cuáles serían los grupos de variables independientes de este dataset que tienen una covariancia muy alta, una covariancia mediana o una covariancia baja, y de esa manera poder hacer tareas que tienen que ver con la descomposición del sistema o la reducción dimensional o ese tipo de tareas que son a veces muy necesarias en aprendizaje de máquina o en machine learning o en minería de datos. Volvemos a los datos matriciales, lo que decíamos hoy. Acá tenemos otro tipo de escala, ¿sí? En este caso la escala de alguna manera, además de variar su crominancia a medida que va variando el valor que tendrá que ver con algún tipo de parámetro del modelo, con alguna accuracy, alguna exactitud, algo por el estilo. Además de eso, está pensada de manera tal de que la luminancia vaya bajando, y de esa forma la gran región del gráfico fuera de la diagonal principal, que es donde nosotros no queremos ver cosas porque estaría hablando de un error, una falta de exactitud de nuestro modelo, esa parte se ve enormemente oscura, salvo que aparezca algún dato que se haga brillante y a golpe de vista vemos esa información. O sea, hay una narrativa facilitada por una paleta elegida adecuadamente, que es que uno puede inmediatamente darse cuenta cuando hay algo que es luminoso por fuera de la diagonal principal, que son los lugares
a los cuales nos centramos porque son los lugares donde nuestro modelo, si es un modelo de aprendizaje, por ejemplo, son los lugares donde nuestro modelo está fallando. Esta otra representación, que es el Mosaic Plot, también tiene buena reputación porque es la única que nos permite representar datos matriciales con cierta justeza cuantitativa, porque nosotros en esta representación que tenemos acá tenemos un colorcito y un numerito, y el numerito nos dice son 41 de los 47 de la fila, y yo no sé si eso es mucho o es poco. Entonces, la idea del Mosaic Plot es que el tamaño de cada celda dependa de la cantidad de elementos que hay en esa celda. Entonces, acá tenemos un Mosaic Plot de una matriz de 3×3, entonces se ve que en la celda 1,1 hay una gran cantidad de valores, en la celda 1,2 son muy pocos, en la celda 1,3 también son muy pocos, en la celda 2,1 prácticamente no hay nada, en la 2,2 hay pocos, pero para la fila son muchos, es la mayor parte de la fila, y la celda 3,1 y la celda 3,2 tienen una cantidad más o menos razonable de valores, pero la 3,3 no tiene tantos, entonces ahí nos estamos ubicando bien, nos estamos dando cuenta, si esto fuese, por ejemplo, un clasificador, nos estamos dando cuenta rápidamente que este clasificador tiene un desbalance de clases muy grande, que para la clase 1 y la clase 2 está funcionando bien porque tiene una tasa de verdaderos positivos muy alta, pero en la clase 3 está fallando un poco. ¿Sí? Son formas de comunicar el mensaje que básicamente hay veces que se hace difícil en otro tipo de vistas. Bueno, respecto de los arreglos radiales, la idea del arreglo radial es cuando nosotros tenemos una variable independiente que por alguna razón es periódica, típicamente las horas del día o los meses del año o ese tipo de cuestiones, y nosotros queremos representar esa periodicidad utilizando una geometría que sea periódica también y que por lo tanto tenga en una de las variables, por lo menos en una, tenga un radio. Entonces acá tenemos tres representaciones iguales de un mismo dataset, como pie chart, como gráfico de tortas, como gráfico de barras o histograma. No sabemos qué tipo de variable independiente es, así que no sabemos si es gráfico de barras o histograma, y como arreglo rectangular, arreglo radial, perdón. Entonces vemos que aquí el valor que corresponde a cada una de estas variables independientes nominales está representado con el trozo del pastel que le corresponde a cada una. Acá está representada con la altura de la barra y acá está representada con una distancia respecto del radio. ¿Sí? O sea, es como que de alguna manera aquí todas las variables están todas teniendo un mismo ángulo, pero el valor de la variable nominal depende del radio que se le está asignando. Esto, bueno, habría que ver si esto ha sido justo en el sentido de que no está dándole un sesgo muy grande a lo más grande o a lo más pequeño en función de los tamaños. Habría que ver, por ejemplo, si la variable I1 y la variable IF que están aquí se perciben realmente con la misma diferencia con la cual se perciben en el gráfico central o en el pie chart. Sí, habría que hacer ese tipo de experimentos, pero bueno, básicamente esta es la idea que se tiene. Uno podría decir en el gráfico anterior, y el uso de un arreglo radial fue medio pobre, pero bueno, acá tenemos algunos ejemplos donde el pasaje de radial a no radial todavía es discutible y habría que ver si está funcionando todavía mejor el arreglo radial o ya dejó de ser adecuado. Esto, insisto, es algo que está siendo discutido todo el tiempo, es algo que se está investigando y depende de la cultura, depende de la generación, depende de una gran cantidad de factores. Entonces, acá tenemos un gráfico que es las visitas por hora del día y de la noche.
Entonces tenemos acá un reloj que nos va indicando las 12 horas. Del día está con color claro y de noche está con color oscuro. Y hay una escala acá que nos está diciendo cuál es la cantidad. En este caso, bueno, habría que ver si realmente desplegar esto en forma rectangular no sería más eficiente. Estudios recientes parecen indicar que es así, parece indicar que esto ya hay que dejar de utilizarlo, pero estos dos casos que tenemos aquí todavía son competitivos del arreglo radial. En el primero tenemos como variable periódica el día del año, del 1 de enero al 31 de diciembre, como un ángulo que va de 0 a 360, donde el 1 de enero apunta hacia arriba, y tenemos un scatterplot que nos está indicando valores para cada uno de esos días. De la manera en la que está puesto, uno se puede imaginar que ese scatterplot puede ser, por ejemplo, la radiación solar recibida por unidad de área por unidad de tiempo, porque, bueno, obviamente es mucho mayor en julio-agosto y mucho menor en enero-febrero. Y también tenemos un ajuste que sería, digamos, hacer el fitting de esa nube de puntos a una primitiva geométrica que en este caso parece ser una elipse. Y luego, bueno, hay algunos puntos colocados por acá que parecen ser puntos atípicos por algún tipo de razón o algo por el estilo. Esto, bueno, tal vez sea un poco más difícil verlo en un arreglo rectangular, sobre todo porque la figura que hace el ajuste, en este caso la elipse, se transformaría en una cosenoidal o en algo cuya percepción geométrica para el ser humano todavía es más difícil que la del círculo o la elipse. Y acá tenemos otro gráfico en el cual la variable independiente radial es una dirección. Aquí es muy cuestionable transformar a una dirección en algo rectangular, por eso es que es muy recomendable aún el uso de un arreglo radial. Esto seguramente por la dirección que es y por la unidad que son metros por segundo se debe estar refiriendo a la velocidad del viento. Entonces nos estaría diciendo algo respecto de cómo son las distribuciones de las direcciones y las velocidades del viento utilizando el porcentaje de las lecturas diarias con una escala de color, en este caso un mapa de calor. Entonces uno puede representarse que, por ejemplo, para la dirección norte hay un determinado conjunto de casos donde el porcentaje de las velocidades es relativamente baja, luego aumenta la velocidad pero disminuye la cantidad de casos y finalmente para velocidades muy altas la cantidad de casos porcentualmente es mucho menor. Esto se puede hacer en forma rectangular, todos estos gráficos se pueden hacer en forma rectangular, simplemente elegimos un ángulo, elegimos un 0 grados arbitrario, sobre ese 0 grados arbitrario hacemos un corte de la estructura, perdón, me estoy adelantando a otra cosa, hacemos un corte de la estructura radial, la desarrollamos y con eso llegamos a la, por decirlo de alguna manera, a la rectangularización del arreglo radial. Bueno, ¿qué es lo que les estaba mostrando recién? Les estaba mostrando un sitio web que les recomiendo que visiten inmediatamente después de ver esta clase, que básicamente contiene un catálogo de visualizaciones, no contiene todas, contiene algunas bastante interesantes y que vale la pena visitar. ¿Sí? Esto se llama Database Catalog. Entonces, cuando nosotros navegamos por el sitio, vemos que hay una especie de muestrario con diferentes visualizaciones. Algunas son muy comunes, otras por ahí no las conocemos tanto, otras son realmente muy interesantes. Y bueno, de todas ellas, nosotros podemos elegir alguna, cualquiera, por ejemplo el Line Graph. Ejecutamos el link y bueno, nos da algunos ejemplos, nos da una descripción de cómo funciona, nos da una descripción de cómo están representadas las variables, nos dice cuál es el tipo de funciones cognitivas
que se puede realizar y cuáles serían las vistas que son similares por alguna razón o por algún propósito. Y también las herramientas gráficas que nos permiten generar ese tipo de vistas. O sea que básicamente nosotros podríamos empezar a enriquecer nuestro vocabulario mirando de todas estas cuales conocemos bien, asegurarnos, por ejemplo, acá tenemos nuestro famoso caja y bigote, asegurarnos de que realmente estamos entendiendo cómo funciona y estamos entendiendo cuáles son las informaciones que se representan en cada caso, cuáles son sus funciones y bueno, finalmente ir a aquellas que no conocemos tanto o que prácticamente no conocemos y por lo menos ir conociendo su nombre, ir conociendo cómo funcionan y de esa manera ya tenerlas dentro de nuestra artillería a la hora de tener que representar algún dataset que no sepamos cómo manejarlo en nuestra problemática, en los prácticos o en el challenge con el cual tenemos que trabajar. Bueno, nos vemos entonces para la próxima parte de la clase en algunos días. Que estén muy bien.